Buenos días, ya es la última antes del paseo, de modo que voy a intentar ir al grano. Bueno, yo trabajo en el genotipo. Aquí todo el mundo hasta ahora ha trabajado en el fenotipo. Y yo tengo la idea muy clara desde toda mi vida que lo importante es el fenotipo, no el genotipo. El genotipo es un instrumento, es algo que sirve para entender el fenotipo, para predecirlo, pero no es la base de lo central, lo fundamental es el fenotipo. Por lo tanto, eso, una de las cosas que quiere decir es que nosotros, para ir bien y para hacer cosas interesantes, pues tenemos que colaborar con aquellos que trabajan en el fenotipo. Y yo creo que aquí pues yo voy a explicar unos cuantos ejemplos de cosas que han ido en esta dirección y que nos han dado resultados que luego pues han sido útiles algunos y por lo menos otros han servido para mejorar nuestros conocimientos de genética. Bueno, todo esto empezó hace muchos años, yo no recuerdo exactamente cuántos, pero muchos en los años 80, que yo venía aquí a Mas Bové y con Paco y con Miguel y con Mercè y con Neus, pues nos dedicamos un poco a estudiar la variabilidad isoenzimática. Antes que esto, en almendro ya lo habíamos hecho con Rafael y con Manoli Cerezo en polen, aunque luego después descubrimos que se podía trabajar bien en hoja y entonces lo hicimos aquí en Mas Bové. Entonces, los isoenzimas, que son unos marcadores estupendos, pero tienen el defecto de que, digamos, la variabilidad, el número de marcadores que se puede encontrar es muy pequeño. Y, sin embargo, lo que sí nos sirvió para establecer, juntamente con otros, que el almendro era una especie que tenía un nivel de variabilidad genética enorme. De hecho, es un nivel de variabilidad que es el más elevado de todas las especies cultivadas de Prunus que nosotros estudiamos. Aquí hay una comparación, estos son isoenzimas y estos ya son microsatélites, y el orden, digamos, de variabilidad de cada una de estas especies, de estos cinco Prunus, pues es exactamente el mismo con un método que con otro, y desde luego almendro y el ciruelo japonés en una segunda nivel, pues son las especies más variables. En el otro extremo está el melocotón. El melocotón es una especie muy poco variable, ¿no? Exactamente al contrario. Bien, con estos isoenzimas, en el año 1994 publicamos un mapa, y este era el mapa que había de Prunus, esto era el mapa, y esto pues era una cosa en aquel momento pues lo mejor que había, ¿no? Tuvimos la suerte de que teníamos 4 isoenzimas, nos cayeron en el mismo grupo de ligamiento, que tratándose de que había 10, pues fue una cosa de bastante suerte, pero en cualquier caso eso es lo que teníamos en aquel momento. Bueno, esto, digamos, entramos en una vorágine de crecimiento de todo este sector, digamos, del genotipo, que, digamos, afortunadamente, diría yo, pues ha tenido una actividad brutal y sigue teniéndola en estos últimos años. Y de los isoenzimas pasamos a los RFLPs, ahí luego fuimos a la reacción de PCR, con marcadores aún todavía sin conocer la secuencia, como Rapids y AFLPs, luego microsatélites, y después otras cosas que luego han sido útiles para diversas aplicaciones, como los bugs, como las secuencias, digamos, basadas en cDNA, que luego pues han dado lugar a muchos SNPs, y ahora estamos en plena explosión de lo que se llama nueva generación de secuenciación, ¿no? Bueno, durante este tiempo nosotros hicimos varias cosas. Con RFLPs publicamos el primer mapa de almendro, que esto lo hicimos también aquí, con una población que yo creo que todavía debe de estar, que es la población Ferrañés-Portuono, que cada cierto tiempo Ignasi me llama y me dice, bueno, ¿qué, la cortamos? Y yo le digo, no, hombre, aguanta, a ver tal, etcétera, porque a mí desde luego va a costar mucho de que diga que sí, que la cortemos. Siempre pienso que tiene alguna posibilidad. Este mapa, que en realidad es 95, este es un error, este mapa fue realmente, yo diría, que el primero que se hizo
yo creo que bien hecho, digamos, en frutales, en prunus. Hubo otro que se nos adelantó por un par de meses, que sin decir que estuviera mal, yo creo que era un mapa más preliminar que el que hicimos nosotros aquí. Luego, antes que esto, y quería citarlo, utilizando los rapids que se descubrieron, por decirlo de alguna manera, el año 1990, un grupo de Estados Unidos, el grupo de Ron Sederoff en Carolina del Norte, publicaron este mapa de melocotonero que estaba hecho íntegramente con rapids. Y este mapa, en realidad, el valor que tiene es que hasta aquel día, hasta que se publicó este mapa, se creía que los mapas podían hacerse en algunas especies, porque se hacían básicamente con RFLPs y isoenzimas, y esto tenía un coste muy elevado. Y al hacer un mapa con rapids, lo que ocurrió fue que sería un poco el tiro de salida de la producción de mapas genéticos con un coste y con una inversión de tiempo mucho más bajo. Y eso, curiosamente, el primero fue el mapa de melocotonero, y por lo tanto algo, digamos, que nos queda muy cerca. Bueno, ya dentro de lo que hicimos nosotros ya otra vez, en el 2000 hubo una mejora de este mapa de Ferrañés-Portuono, en el que se integraron ya varios microsatélites. Bueno, digamos, como quizá resultado más destacable, yo diría que es este mapa de Texas por Early Gold, que este es un mapa almendro por melocotonero, es una F2, y Texas for Early Gold, ¿por qué Texas for Early Gold? Esta es la pregunta. Bueno, pues simplemente porque cuando a mí se me ocurrió que había que hacer este mapa, que había que hacer un mapa interespecífico, porque si lo hacíamos con melocotonero era un mapa que no tenía mucha variabilidad, y si era con almendro era una especie menos importante, digamos, dentro del grupo. Y entonces yo le pregunté a Paco, le dije, bueno, ¿qué tienes por ahí? ¿Tienes algún híbrido interespecífico almendro por melocotonero? Y me dijo, sí, tengo aquí unos cuantos que eran o Texas for Early Gold o Rochón por Marcona, si no recuerdo mal. Y entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a escoger uno? Pues Paco dijo, bueno, los vamos a aislar y el que saque más semillas, pues este va a ser el bueno porque nos va a facilitar la posibilidad de hacer una población en un periodo de tiempo relativamente corto. Y ahí esa es la base de esto, ¿no? Entonces hicimos esta F2, que tengo que decir que la hicimos en Cabrils y como no somos muy buenos en esto nos costó un montón, perdimos muchas plantas que se nos murieron por causas absolutamente, en fin, desconocidas para mí, pero que no debieron morírsenos. Pero bueno, al final tuvimos una población de unos 80 y pico individuos y con ella hicimos este mapa, que ya lo hicimos con la idea de que fuera un mapa de referencia. Esto se hizo dentro de un proyecto europeo. Y entonces este mapa pues lo publicamos en el año 1998 y se convirtió de hecho en el mapa de referencia de Prunus. La comunidad, digamos, científica aceptó que este era el mapa mejor que había y por lo tanto ahí pues se iba a referir. Lo que significó, entre otras cosas, que los grupos de ligamiento de este mapa fueron los que se dieron por buenos, ¿no? Y estos grupos de ligamiento, ahora que ya tenemos la secuencia de melocotón, pues resulta que son el número de los cromosomas, pues son el número este mismo que había aquí, que en realidad es el número de Ferrañés-Portuono, porque nosotros utilizamos el mismo número que en el mapa que habíamos hecho anterior, de modo que de hecho el orden de los cromosomas de Prunus, aunque sea una cosa, digamos, quizá un poco intrascendente, pero viene del mapa de almendro que hicimos al principio. Bueno, este es un mapa, digamos, que ha sido muy útil porque hay muchos marcadores que son transferibles, muchos microsatélites, y que se han usado para hacer muchos mapas, otros colaboradores nuestros y otros colegas de este ámbito, para hacer pues, mapas seleccionando marcadores que estaban dentro de este mapa. Puesto que se elaboraron muchos mapas con marcadores comunes, fue posible comparar las diferentes especies de Prunus y lo que se vio es que todas tenían
el mismo genoma, es decir, que lo que estaba en el grupo de ligamento 1 de melocotón no estaba en almendro, en albaricoque, etcétera, etcétera, etcétera. Y si encontramos alguna diferencia, esta fue precisamente una población Garfipornema red, que es la madre de todos los geporenes, y encontramos ahí que había una translocación recíproca, pero esto es una cosa que está dentro de melocotonero, no es algo que separa melocotonero de otras especies. Bueno, voy a saltarme esta parte, que es una cosa que a mí me parece muy interesante, pero me la voy a saltar para ir un poco más al grano. Bueno, esta es la lista de caracteres, entramos en el tema de caracteres ya, de caracteres mendelianos del melocotón, que esto es un artículo de Monet del año 1996, aunque ahora hay una lista bastante más completa, que hay 48 genes, aquí había 30 y pico, 36 si no recuerdo mal, pero, o 20 y pico, pero en la otra, en la nueva, que es un capítulo de un libro que se ha publicado recientemente, hay 48 genes mayores que están descritos en melocotonero. Está muy bien para ser una especie, digamos, relativamente menor, ¿no? En almendro, seguro que vosotros sabéis más, pero mis datos es que hay esencialmente 4, y estos 4, que sean un poco relevantes, quizá hay más, y eso pues ya me lo contradecís más adelante, pero inicialmente yo he contado 4. Y estos 4 son 4 que tienen bastante importancia y 4 en los que nosotros hemos trabajado en todos ellos. El primero, y además por orden de uso, fue el gen de la autoincompatibilidad, que lo pusimos en una población de Rafael Socias, o sea que colaborando dentro de la tesis de Jordi Ballester, localizamos la posición de este gen al final del grupo de ligamiento 6. La siguiente, y dentro también de esta tesis, fue el gen de la época de floración de Tardinon Parell, del que hemos hablado antes, que está localizado aquí en el grupo de ligamento 4, en una posición muy concreta y, en fin, sin absolutamente ninguna duda. El tercero, también con poblaciones del CITA, de Rafael, fue el gen de la dureza de la cáscara. Y ahí encontramos, en realidad lo analizamos como un carácter cuantitativo, utilizando el rendimiento en grano, y aquí encontramos un QTL muy grande, que explicaba del orden del 80%, y aquí, en el grupo de ligamento 8, otro QTL mucho más pequeño, pero muy consistente, que también estaba aquí. De hecho, el carácter desde el punto de vista fenotípico prácticamente se caracteriza todo con este marcador y de hecho uno puede asumir que hay un solo gen aquí que está aquí. Es interesante esto porque realmente es exactamente tal como lo había descrito Grasselli, con un gen mayor y otro menor con efectos, digamos, modificadores. Y más adelante, al final, hemos trabajado con un gen que aquí se llama SW, pero que nosotros llamamos SK también, que con el grupo de Federico, en el CEBAS de Murcia, pues en la tesis de Raquel Sánchez Pérez, pues lo que hicimos fue situarlo en el mapa, perdón, este de aquí, que es el gen del amargor de la almendra, que se coloca aquí en el grupo de ligamento 5. Bueno, y ahora voy a explicar otra cosa que no había explicado nunca y que voy a aprovechar para contarla, porque es una cosa que parece menor, pero que a mí me parece que es muy importante. Y va un poco en la idea de que los marcadores y los mapas y los genotipos lo que nos pueden ser muy útiles, de hecho son muy útiles, para interpretar la genética de los caracteres en los que estamos interesados. En la población Texas for Early Gold, pues no hay una cosa más placentera, tengo que decir, que pasearse por en medio de los árboles e ir viendo las diferencias que hay entre los diferentes individuos. Y una de las cosas que rápidamente me di cuenta que segregaba esta población era por el color de la antera. El color de la antera, en la que había individuos que tenían las anteras claramente muy amarillas, y otros individuos que tenían anteras que eran de unos colores muy subidos, un color antociánico muy claro, algunos más oscuro, otros un poco más claro, pero
con una coloración antociánica. Entonces yo conté los que había en aquel momento y me salió que había 47 que eran antociánicos y 19 que eran amarillos. Bueno, digo, aquí esto pinta bien, esto podría ser un gen mayor que, digamos, el alelo dominante del cual produce la coloración antociánica y las plantas que no lo tienen, pues la coloración amarilla. Entonces yo me fui al mapa, antes que otra cosa, e intenté localizar esta segregación dentro del mapa. Y me di cuenta de que encajaba muy bien en el grupo de ligamento 3, en una posición más o menos intermedia, aunque había 4 plantas que no encajaban bien. Había 4 individuos que todos ellos yo esperaba que fueran antociánicos y sin embargo eran amarillos. Bueno, pues bueno, de todos modos yo me animé porque pensé, esto de momento va bien. Y entonces me fui a los parentales, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cómo son los parentales. Y bueno, Texas amarillo total y Early Gold antociánico. Bueno, vamos bien, vamos bien. Y a continuación voy al híbrido y en el híbrido yo esperaba que fuera antociánico y zas, amarillo. Cachis, qué problema. Bueno, ahora, ¿qué hago? ¿No? Esto no encaja, eso no tal. Yo diría que si no hubiera tenido los datos de los marcadores del mapa, hubiera abandonado la idea. Bueno, yo estoy viendo aquí un poco una cosa de una herencia muy compleja, tal, es difícil interpretar esto y tal, y hubiera seguramente abandonado, porque ¿cómo voy a explicar yo que el híbrido que debería de ser antociánico resulta que tiene las anteras amarillas? Y entonces, digamos, puesto que yo ya había hecho el mapeo, pensé, no, eso tiene que haber alguna explicación y lo tienes que buscar de alguna manera u otra. Y entonces una de las primeras cosas que afortunadamente se me ocurría fue mirar las anteras en el binocular, ¿no? Y cuando me miré las anteras en el binocular descubrí que el híbrido y los 4 individuos que no me encajaban tenían unas pequeñas máculas en las que había toda una serie de células que eran claramente antociánicas y que el resto de la antera era perfectamente amarilla. Ninguna de estas células aparecía, sin embargo, en las amarillas. En las amarillas no había, era absolutamente limpio y tal. De modo que una vez recomprobado esto con todas las amarillas y aquellas que parecían amarillas pero realmente no lo eran, pues entonces volví otra vez a mapear. Esta es una de ellas, esta es una de las 4, la planta 61, parecía amarilla, pero luego resulta que mirándolo con detalle no lo era. Pues entonces mejoré incluso el ratio si es que esto es posible, de la segregación y además mapeaba en el grupo de ligamento 3 perfectamente. Bueno, y esto, digamos, a título de ejemplo de las cosas, digamos, que los marcadores nos ayudan, digamos, a poder hacer. Bueno, ¿hay análisis de QTLs? Pues sí que los hay diversos. Yo aquí pongo uno que hicimos con Raquel Sánchez Pérez y con Federico y con Pedro, un poco, y en el cual, digamos, aparte de estar el gen este de la amargor y el gen de la autocompatibilidad, localizados ahí donde los esperábamos, también había toda una serie de caracteres cuantitativos. Aquí uno en el grupo de ligamento 4 de época de floración, que coincide con la posición de aquel gen mayor del Tardinum parale, o sea que aquí lo que ocurre es que hay un gen y que en Tardinum parale lo que ocurre es que este gen tiene un alelo muy exagerado que nos hace verlo como cualitativo, mientras que aquí lo vemos como cuantitativo. Y luego, por ejemplo, también aquí unos QTLs relacionados con la dureza de la cáscara, que es aquí donde teníamos aquel gen mayor que habíamos encontrado antes, si no recuerdo mal, en D35 por Bertina. Muy bien, y ahora la continuación de esto va por la línea de decir qué estamos haciendo ahora mismo a este respecto. Y nosotros lo que estamos intentando es, ya habéis visto antes, de que el melocotón es una especie que tiene poca variabilidad. Y desde luego tiene poca variabilidad y tiene una cantidad de problemas enormes, algunos de los cuales podrían resolverse con variabilidad que pudiera venir de fuera. Entonces nosotros tenemos esta población, Texas por Early Gold, y esto es un poco el aspecto que tienen los frutos. Este es el de Texas, este es el de Early Gold,
y este de aquí es el híbrido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se puede hacer para transferir genes de almendro dentro del melocotonero? Entonces, la vía, digamos, tradicional es, si esto es melocotonero y esto es almendro, y el almendro tiene un gen aquí que nos interesa, pues entonces hacemos lo que se llama un programa de retrocruzamiento, y unas 6 o 8 generaciones más adelante tenemos un individuo que es como el melocotonero, pero que tiene solamente un gen o un montón, aquí un grupito de genes del almendro. Esto 6 o 8 generaciones, pues esto está fuera de la vida posible de ningún investigador y por lo tanto algo que no digo que no se haya hecho, porque en Manzano hay algún ejemplo que se ha llegado prácticamente hasta aquí, pero que parece una cosa bastante poco aceptable en una especie como el melocotonero. Pero, sin embargo, hay una salida relativamente más sencilla a todo esto, que es que si tenemos marcadores que están un poco por todo el genoma y seleccionamos dentro de estos marcadores aquellos que más se parecen al del parental que nos interesa recuperar, podemos llegar fácilmente al objetivo que queríamos solamente en tres macros. Y entonces nuestro objetivo aquí era decir, ¿por qué no intentamos hacer esto? Y además lo que intentamos es conseguirlo en la segunda generación de retrocruzamiento a base de tener una primera generación de retrocruzamiento grande. Y eso es lo que intentamos, a partir de Texas for Early Gold, con el objetivo más que de concretamente obtener un gen, para obtener una colección de lo que se llama líneas casi isogénicas, que es, si este es el genoma del melocotonero y este de aquí es el genoma del almendro, tener un grupo de variedades que tengan todo el genoma del melocotonero y solo un trozo del almendro. Y aquí esta otra línea que tiene otro trozo y este otro y este otro y este otro. De modo que, primero, comparando esta línea con el melocotonero, lo que vamos a tener es que todo lo que difiera va a ser debido a este trocito de ADN que viene del almendro. Por lo tanto, vamos a saber qué cosas del almendro tiene este trozo y además en qué afectan al melocotonero. Esto por una parte. Pero luego, si todos estos trocitos sumados suman el conjunto del genoma del almendro, lo que podemos hacer es hacer como una especie de rastreo de todo el genoma del almendro, buscando cosas que puedan ser interesantes para el melocotonero. Y esto es lo que nosotros pretendemos hacer ahora en este momento. Entonces, ¿de qué partíamos? Partíamos de la F2, que es esta F2 tiene muchas virtudes, pero no desde luego de producir muchos individuos fértiles. Ahora en este momento tenemos un centenar de individuos y de estos 100 individuos de momento hay 31 que producen fruto. Por lo tanto, es una mala población para estudiar características del fruto. Por lo tanto, lo que hicimos fue desarrollar una población de primer backcross, que lo hicimos tanto para estudiar la genética, mejor la genética de caracteres de fruto, como primer paso para esta colección de líneas casi isogénicas, que es lo que estamos por hacer. De modo que elaboramos una colección de BC1s de más de 1000 individuos, y de estos más de 1000 individuos tomamos 186 para hacer una población de base que nos sirviera para poder hacer análisis genéticos. Y a partir del año pasado, que ya tuvimos datos de 50 de ellos, 50 de ellos que fructificaron, empezamos, digamos, a mirarnos qué caracteres nuevos encontramos y qué herencia tienen. Entonces, un primer carácter es el carácter de jugosidad. La jugosidad, el almendro no es una especie jugosa, el melocotonero sí, y hay un gen en una posición muy concreta del grupo 1 que determina las que son jugosas de las que no son jugosas. Color de la piel, color de la carne. Hay en esta población segrega por melocotoneros rojos y melocotoneros amarillos, y el rojo viene del almendro, ¿no? Sorprendentemente, o al menos así nos lo pareció a nosotros. Otra característica es el color de la piel. Estamos obteniendo melocotones que son de un color de la piel uniformemente rojo de un gen o varios que vienen del almendro. Resistencia al oidio. Hay un gen de resistencia al oidio absolutamente escandaloso que está localizado en mitad del grupo 2. Un carácter de domesticación que no tiene un valor
digamos, económico, pero que es un carácter que tiene interés. El almendro es una especie de iscente, se abre el fruto y deja ver la semilla, y el melocotonero no. Este gen es un gen mayor que está localizado, nosotros lo hemos tratado con un QTL, pero de hecho hay uno solo y tiene unos efectos muy importantes, está localizado en el grupo 4 y curiosamente coincide en posición con un gen de Arabidopsis, que es el que determina la dehiscencia de los frutos de Arabidopsis. Hay dos, este SHP1 y SHP2, y este de aquí, que es un factor de transcripción, lo determina. Puede ser que, en fin, que sea una casualidad, pero podría ser que realmente fuera este gen. Otros caracteres: resistencia a la atafrina, también, en Texas da esta resistencia. Forma del fruto, en el grupo de ligamento 5. El grosor del mesocarpo, que en realidad es una cosa que tiene relación entre la cantidad de hueso con respecto a la cantidad de mesocarpo. También hay un QTL importante en el grupo 6. De modo que yo creo que estamos empezando a ver cosas que realmente pueden ser interesantes desde el punto de vista de mejora para el almendro, para el melocotonero, utilizando almendro. Entonces, volviendo un poco a nuestro intento de hacer esta colección de NILS, obtuvimos 1095 plantas del Bacros 1, ese fue el trabajo de tesis de Roger Picañol, y de estos 1095 seleccionamos 28 que tenían 3 introgresiones o menos, o sea que tenían solamente 3 fragmentos de ADN, uno de ellos tenía 2, y 27 tenían un solo fragmento de ADN. Eso quiere decir que eso es la primera generación de retrocruzamiento. En la siguiente generación de retrocruzamiento quiere decir que ya podríamos obtener individuos que tuvieran una sola introgresión, que es lo que nosotros queríamos ver si era posible, y efectivamente lo es, ¿no? De modo que es posible en 2 generaciones de tiempo situarnos en unos individuos que tienen todo el genoma del melocotonero y solamente un pedazo de cromosoma del almendro. Y entonces esto nos lleva un poco a proponer algo que yo creo que puede ser interesante, ¿no? Es decir, hay diferentes híbridos interespecíficos entre almendro y diferentes especies. Nosotros lo que podríamos hacer es retrocruzar estos individuos por líneas elite de melocotonero, crear unas grandes generaciones de Bacros 1, seleccionar con los marcadores una decena de individuos que tuvieran un número pequeño de introgresiones, comprobar que estas introgresiones tienen genes que son interesantes, y esto lo podemos hacer porque hay pocas introgresiones, y seleccionar alguna de ellas que pueda ser interesante para llevarla a una segunda generación de retrocruzamiento que ya tendría todo el genoma del melocotonero y solamente un trozo de la otra especie que fuera interesante, digamos una resistencia a una enfermedad. Con esto, digamos, en 2 generaciones, que podrían además forzarse por la vía de ponerlas en invernadero, etcétera, etcétera, y en un periodo de tiempo que yo diría que no tendría que exceder necesariamente los 6 o 7 años, podríamos tener líneas que ya fueran esencialmente melocotonero y con un solo gen, un fragmento pequeño de almendro. Lo cual, digamos, yo creo que es algo que tiene potencial e interés para la mejora del melocotonero en este caso. Muy bien, y para terminar, solamente un par de comentarios respecto un poco a lo que se nos viene encima, ¿no? O que ya se nos ha venido encima. Esta es la base de datos de las rosáceas. Aquí hay mucha de la información de marcadores, de QTLs, de genes mayores, etcétera, etcétera. Aquí la podéis encontrar, está aquí y se puede acceder, mejor o peor, hay cosas que están mejor y otras que están peor. Y a partir del 1 de abril de este año ya hay la secuencia del melocotonero, que esto se ha secuenciado el genoma entero. Y esto, bueno, viene un poco del éxito de las técnicas nuevas de secuenciación, que estaban sobre $10.000 por par de bases en el año 71 y que ahora están en un número que ya no me atrevo ni siquiera a decir exactamente qué es, pero eso es una 10.000ésima, creo, una 10.000ésima de euro, ¿no?
una milésima de céntimo de euro, ¿no? Por base, ¿no? Lo cual, digamos, ha cambiado la perspectiva radicalmente y ahora pues lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo ya es usar esta información para generar datos nuevos, para entender mejor la genética de caracteres más o menos complejos y, en fin, esta es la secuencia, esto es un poco el resumen, ¿no? El genoma es un genoma muy pequeño, tiene 220 millones de pares de bases, es un poco mayor que Arabidopsis, ¿eh? Se ha hecho con Sanger, secuenciación de Sanger. Bueno, eso es un método relativamente antiguo que yo creo que va a ser el último organismo que se va a hacer. Y Sanger, la ventaja que tiene es que es una cosa que es cara, pero que es de muy buena calidad. Y el resto se ha hecho con estas 454 Solexa, que son estas máquinas de secuenciación a gran escala. En fin, el genoma está bien distribuido. La mayor parte de los ESTs, o sea, de los genes, parece que están ahí, lo que significa que es completo, y aquí hay una predicción de 27.852 genes, que es un poco menos que los que tiene Arabidopsis, pero bueno, que ya conforma lo que habría que esperar. De modo que, bueno, esta es un pantallazo, digamos, de lo que es la secuencia. Se puede ir, está abierto, cualquiera que quiera puede ir. ¿Eso qué significa? Pues una de las cosas es que este mapa de referencia que teníamos hasta ahora y que digamos es una de nuestras contribuciones quizá más importantes, va a perder peso. Esto, cuando uno tenga que buscar un gen en el genoma de Prunus, lo va a buscar aquí, no lo va a buscar en el mapa. Sin embargo, se seguirán haciendo muchos mapas, porque para estudiar caracteres, los que sea, la herencia de diferentes caracteres, pues es necesario crear unas poblaciones y estudiarlas, hacer unos mapas y estudiar estas segregaciones y estas cosegregaciones. De modo que esto se seguirá haciendo, pero digamos la referencia del genoma de Prunus va a pasar a ser esta secuencia de aquí. Bueno, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, o sea que, digamos, esto yo entiendo que son buenas noticias, ya lo estamos haciendo, porque lo estamos usando y, en fin, yo creo que promete. Y bueno, únicamente daros las gracias a todos, porque en realidad yo creo que hemos colaborado con prácticamente todo el mundo, con María José, por ejemplo, con un tema de resistencia a nemátodos, que venía del melocotonero y por eso no lo he citado, etcétera, ¿no? Y esto es una foto que nos sacamos aquí, Ignasi, Paco y yo, hace 6 años, en un punto de la isla sur de Nueva Zelanda, que se llama Farewell Spit, que hacía un viento absolutamente espectacular. Yo no entiendo todavía cómo llevo puesto el sombrero, ¿no? Porque hacía un viento espantoso, ¿no? Y entonces, bueno, yo quería concentrar un poco estas gracias en Paco, digamos, ¿no? Que es nuestro anfitrión hoy, y decirle pues que, bueno, que ha sido un placer colaborar con él, que yo creo que Paco es uno de estos, como definía esta mañana, un mejorador darwiniano, de estos que yo creo que tiene curiosidad, que conoce bien la especie, y yo diría que además que ha sido exitoso siendo capaz de obtener unas variedades mejores que las que había en este momento, ¿no? Y además porque Paco es una persona que tiene una calidad humana extraordinaria, que se me hace difícil imaginar que pueda haber alguien que no sea amigo de Paco, y que hicimos un viaje francamente sensacional, que yo lo recuerdo magníficamente bien y que lo repetiría ahora mismo. Y nada más. Muchas gracias.